La reforma laboral ya entró en vigencia, implica varios cambios para los empleados. ¿Qué papel jugarán los sindicatos ahora? ¿Dónde quedan los empresarios? ¿Qué tan beneficiosos son estos cambios que promete y que ya están en marcha? De todo eso hablaremos hoy en Agenda Región. En este capítulo saludamos a Elia Piedra, Seremi del Trabajo del Maule. ¿Cómo estás, Elia? Muy bien, gracias, Mónica. Muchas gracias por venir, porque hoy vamos a desmenuzar un poquito lo que es esta reforma laboral que entró en vigencia el 1 de abril del 2017. Primero hablemos en términos generales. A su juicio, ¿cuál es el principal cambio que implica esta nueva reforma? Bueno, mira, lo primero es a través de diversas medidas que establece esta reforma, ya no es reforma, esta nueva ley, ¿no?, de relaciones laborales, es pagar la deuda que teníamos con nuestros sindicatos. Hay una serie de medidas que restablecen derechos que nuestros sindicatos perdieron en 1979 con el plan laboral de José Piñera, y que tienen que ver básicamente con el poder de negociación que ellos tenían. Hay que dejar en claro que esta nueva ley lo que hace es nada más que regular los derechos colectivos de los trabajadores. Ojo que no es para todos los trabajadores, estamos hablando nada más de derechos colectivos, estamos hablando de sindicatos, y por lo tanto los sindicatos, como una de las principales víctimas de estos esfuerzos que se hicieron en dictadura para quitarles derechos y poder afianzar, ¿no?, el sistema neoliberal, quedaron en muy mal pie. Entonces lo que estamos haciendo ahora es correr el cerco y devolverles estos derechos. O sea, es verdad lo que algunos expertos han dicho, esta no era una reforma laboral, sino una reforma sindical. ¿Opina lo mismo? Sí, pero es que en realidad no hay que tener vergüenza, no hay que enrojecerse, por decirlo de esta manera, porque efectivamente es una reforma que habla sobre los derechos colectivos de los trabajadores. Es la reforma más grande de los últimos 38 años. Antes se habían impulsado reformas al Código del Trabajo, pero siempre en el ámbito de los derechos individuales. Esta es la primera gran reforma de derechos colectivos. Y usted ha mencionado un punto importante, porque usted dice, claro, no hay que tener vergüenza al hablar de sindicalización. Pareciera que Chile todavía le tiene miedo, ¿cierto? O que heredó un miedo a eso. Y algunos dicen, es que esto deja en muy mal pie a los empresarios, porque, claro, les da poder al sindicato y puede haber mayor conflicto. ¿Cómo responde usted a esa crítica? Bueno, eso es parte de la campaña, ¿no?, de desprestigio que sufrió esta reforma, al igual que todas las grandes reformas de este gobierno. Pero básicamente aquí, lo he dicho en otras oportunidades, aquí no estamos inventando nada nuevo. Estos eran derechos, por un lado, que ya tenían nuestros sindicatos, y por otro también estamos cumpliendo con normas internacionales. Hay que recordar que en todas las sociedades democráticas avanzadas, los sindicatos son instituciones poderosas, ¿no?, que no solo luchan por los derechos de sus trabajadores, sino que también ayudan, son un elemento importante en el bienestar común, porque ayudan a la redistribución de ingresos. Y por supuesto, en un país como el nuestro, con grandes desigualdades, eso es un elemento importante que había que traer al mercado del trabajo. Uno de los puntos de esta nueva ley es la cobertura, la ampliación de cobertura en la negociación. Esto, en términos prácticos, ¿cómo se va a aplicar? ¿Qué implica? Mira, hasta el 31 de marzo, no todos los trabajadores podían sindicalizarse, para decirlo en palabras simples. Habían trabajadores o grupos de trabajadores que estaban excluidos de la negociación colectiva porque no tenían el derecho a sindicalizarse. Ahora lo que se hace es ampliar esa cobertura a prácticamente todos los trabajadores. ¿Y quiénes son los grupos nuevos que ingresan y que estaban vetados de esta posibilidad? Los trabajadores por obra y faena, que no podían sindicalizarse, y los trabajadores de confianza. Y ahí hay que explicarlo muy bien, porque muchos trabajadores que tenían cargos que sonaban muy rimbombantes, ¿no? Por ejemplo, gerente de venta, ¿ya? Gerente de ventas de un local de café, de venta de café. Y que al final del día este trabajador tenía exactamente las mismas funciones que el colega que vendía el café. Por lo tanto, ahora lo que hace esta ley es hacer esta distinción
Los que van a quedar fuera de la negociación colectiva son aquellos trabajadores que tienen cargos de confianza y responsabilidades administrativas. Ahí el "y" es muy importante. Por lo tanto, ahora todos estos trabajadores que eran considerados de confianza porque tenían estos cargos, ¿no?, que sonaban muy especiales, pero que al final del día, claro, tenían las mismas funciones y el mismo sueldo que el resto de los trabajadores, sí van a poder sindicalizarse. Vamos a entrar ahora, Elia, en un tema que es novedoso y que tiene que ver con la posibilidad de disminuir la jornada laboral, y precisamente nuestras cámaras se dirigieron a la calle para preguntarle a la ciudadanía qué tan dispuesto está a distribuir esas 45 horas semanales en 4 días. Vamos a escuchar nuestro Vox Populi. Completamente a favor. Igual creo que Chile no tiene una cultura de productividad laboral. Yo creo que en eso va a tener que ser súper importante el Estado y el empleador en capacitar a los trabajadores para que puedan optimizar el tiempo y darse cuenta que si vamos a trabajar menos, tenemos que producir más. Y yo creo que esa es la gran disyuntiva que hay en el país. Creo que primero habría que entrar a capacitar a los trabajadores. Como, por lo mismo que Chile no está preparado, como la mentalidad del chileno tiende a, si trabajas menos, producir lo mismo, pero es lo contrario, si trabajas menos, produces más. Creo que no, porque la gente estaría más cansada, tendría que trabajar lo mismo, pero en horas más reducidas. Creo que la gente se cansaría más al trabajar las mismas horas, pero en menos tiempo. Si la gente ya está cansada trabajando 5 días a la semana, algunos 6, si se reduce la cantidad de días, va a ser mayor la cantidad de horas, van a llegar más cansados a la casa, el día va a rendir menos, en lo que es como las cosas de la casa, la familia y todo eso. Escuchábamos ahí nuestro Vox Populi, la gente opinando sobre esta posibilidad de hacer un 4x3, pero lo cierto es que no es una obligación, es una posibilidad, ¿verdad? ¿Cómo acogerse a este beneficio? Bueno, como te decía al principio, Mónica, estas son materias de sindicato, ¿ya? Esta reforma está hablando de materias a negociar y las modalidades en que van a negociar nuestros sindicatos. Por lo tanto, esta jornada de 4x3 que entra ahora a la mesa de negociación es para aquellos trabajadores que estén sindicalizados. Ya hay que decir además que la jornada 4x3 no es algo nuevo, existe actualmente en nuestra legislación, muchas empresas de hecho lo usan, pero ¿qué es lo que cambia ahora? Antes estas jornadas 4x3 tenían que ser aprobadas por la Dirección del Trabajo. Ahora la jornada 4x3 no solamente es una materia que el sindicato puede llevar a la mesa de negociación, sino que además la puede acordar unilateralmente con el empleador sin pasar por la aprobación de la Dirección del Trabajo. Ese es el único cambio y que hay que aclararlo, que no es algo impuesto, no es algo para todos tampoco. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo quisimos agregar dentro de las materias a negociar para los sindicatos? Porque hemos visto que, por un lado, el comportamiento del trabajador está cambiando. Muchos trabajadores están más preocupados hay una mayor preocupación por la calidad de vida, por lo tanto, no solamente la jornada 4x3, hay otras materias también que los sindicatos pueden negociar para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero también porque está cambiando la modalidad en que la gente quiere trabajar. Estamos hablando también de trabajo remoto, estamos hablando de flexibilización horaria, de otras medidas de conciliación trabajo-familia. Por lo tanto, la jornada 4x3 pensamos que al llevarla a la mesa de negociación es también escuchar, ¿no? Estar en sintonía con lo que quieren nuestros trabajadores. Y hablaba usted también de otras materias a negociar y precisamente esta reforma lo que planea es ampliar estas materias, esta nueva ley. ¿Cuáles son esas materias? Porque hay temas que no estaban considerados antes. Sí, mira, qué bueno que me preguntas, Mónica, porque esa es una de los aspectos más importantes de esta nueva ley. Antiguamente, o bajo la legislación que llegó hasta el 31 de marzo, básicamente nuestros sindicatos estaban condenados a negociar dos cosas, una los salarios y otra las condiciones comunes de trabajo. No habían situaciones especiales. ¿Y en qué terminó eso? En que nuestros sindicatos estaban preocupados nada más del reajuste y el bono.
¿cierto? Se despojó a nuestros sindicatos de su rol social. Ahora con esta nueva reforma se introducen por lo menos 8 o 10 nuevas materias a negociar que tienen que ver con la calidad de vida del trabajador. Hablábamos ahora de la jornada de 4x3, de conciliación trabajo-familia, de flexibilización horaria. Por lo tanto, ahora los sindicatos van a poder hacer voz de situaciones especiales de sus trabajadores, por ejemplo, aquellos que tengan responsabilidades parentales o que tengan alguna situación médica, van a poder estar incluidos en los contratos colectivos. Temas de discapacidad, alguna modificación especial, por ejemplo, a la infraestructura, ¿el sindicato puede plantear eso? Sí, bueno, eso está en la ley. Yo siempre le he dicho a los sindicatos que no negocien cosas que ya están en la ley, ¿no? Pero sí pueden, hay una mayor libertad para llevar temas específicos ahora a la mesa de negociación. Por ejemplo, planes de igualdad de oportunidades, planes de igualdad salarial, y aquí entra en juego otra modificación de la reforma, que es el mayor acceso que va a tener el sindicato a la información de la empresa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la planilla de salarios y veo que los varones de mi empresa ganan 10, 20% más que las mujeres, el sindicato puede entrar a solicitar un plan de igualdad salarial dentro de la negociación colectiva. Claro, porque ese es otro de los puntos importantes y claves de los que se ha hablado en esta reforma, y es el acceso a la información. En efecto, el sindicato puede solicitar las remuneraciones de toda la empresa. Elia, debemos ir a un breve corte, pero regresamos, seguimos conversando sobre la reforma laboral, la nueva ley del trabajo en Agenda Región. Ya regresamos.